Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy para hablar de algo que ha estado en boca de todos, especialmente con todo el revuelo de las elecciones recientes. Como bien indica el título de nuestro vídeo, Hande y Kerem juntos el día de las elecciones. ¿Qué pasó? Vamos a sumergirnos en los detalles de un evento que para muchos ha sido fuente de mucha intriga y especulación. Si eres fan de estas personalidades o simplemente te interesa el mundo del entretenimiento y las historias que a veces se entrelazan con la vida real, quédate porque este vídeo te va a encantar. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Así no te perderás ninguno de nuestros futuros vídeos y te mantendrás al día con todo lo que traemos para ti. Entonces, ¿qué pasó exactamente con Hande y Kerem el día de las elecciones? La verdad es que las redes sociales y los medios de comunicación explotaron con rumores, avistamientos y, por supuesto, las interpretaciones que cada uno quiso darles. Mucho se ha dicho y en este vídeo vamos a intentar desgranar lo que sabemos, lo que se especula y sobre todo, a poner un poco de orden en todo este torbellino de información. No se trata solo de si estuvieron juntos o no, sino de las implicaciones, de las fotos que salieron a la luz, de los comentarios de los fanáticos y de cómo este evento se convirtió en un tema de conversación global, al menos en ciertos círculos. Vamos a empezar por el principio. El día de las elecciones es un día de gran importancia cívica, un día en el que la gente se moviliza para ejercer su derecho al voto. Y en medio de esta atmósfera de participación y fervor, la presencia de figuras públicas siempre genera un interés adicional. Hande Erçel y Kerem Bürsin son, sin duda, dos de las figuras más queridas y seguidas, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su química en pantalla, su popularidad y, claro está, los rumores de su vida personal, los convierten en imanes para la atención mediática y del público. El día de las elecciones, la expectativa estaba en su punto álgido. Y en medio de toda esta efervescencia, comenzaron a surgir los primeros indicios de que Hande y Kerem podrían haber compartido ese día. Primero fueron algunas publicaciones en redes sociales, a menudo compartidas por amigos en común o por personas que se encontraban en los mismos lugares. No eran fotos directas de ellos juntos, pero sí de entornos similares, generando las primeras especulaciones. Luego, como suele ocurrir, empezaron a aparecer las fotos más definitivas. Imágenes a veces un poco borrosas o tomadas a distancia, que parecían mostrar a Hande y Kerem en el mismo sitio, o saliendo de lugares que podrían haber estado visitando. Lo interesante de todo esto no es solo la supuesta presencia conjunta, sino el contexto. Un día de elecciones. ¿Por qué ese día en particular? ¿Fue una coincidencia? ¿Se trataba de un evento público al que ambos asistieron de forma independiente? ¿O era algo más planeado, algo más personal? Las preguntas se multiplicaban y las teorías, como era de esperar, volaban. Algunos fanáticos más acérrimos veían en esto una confirmación de su relación, una prueba de que estaban más unidos que nunca, compartiendo momentos importantes de la vida. Otros, quizás un poco más escépticos o simplemente observadores, veían en ello una coincidencia, o quizás una estrategia para generar más atención. Y es aquí donde entra la parte más jugosa del análisis. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Por un lado, los comentarios de apoyo y emoción, con mensajes como «qué linda pareja, siempre juntos, son el mejor dúo». Por otro lado, las preguntas y las dudas, los que pedían más pruebas, los que se preguntaban si realmente era lo que parecía. Los influencers, los blogs de entretenimiento, los portales de noticias, todos se hicieron eco de la noticia. Se analizaban las fotos hasta el último detalle, la ropa que llevaban, los lugares que aparecían en el fondo, la hora a la que se publicaban las imágenes. Cualquier mínimo detalle se convertía en una pista. Hubo un momento en particular, si mal no recuerdo, en el que una foto específica se volvió viral. Era una imagen que mostraba a Hande y a Kerem saliendo de un mismo edificio, o quizás subiendo a un mismo vehículo. La calidad no era perfecta, pero la silueta, la complexión, todo apuntaba a ellos. Y fue ese instante el que disparó la conversación a otro nivel. De la especulación pasamos a un debate más intenso. ¿Estaban votando juntos? ¿Estaban acompañándose después de haber votado? ¿O simplemente se encontraron por casualidad en algún lugar de la ciudad? Lo fascinante de la cultura de los fanáticos y el mundo del entretenimiento es cómo estos pequeños sucesos pueden llegar a tener una resonancia tan grande.
Hande y Kerem como individuos tienen sus propias vidas. Pero como figuras públicas, y especialmente o una pareja que ha generado tanto interés romántico, sus acciones, incluso las más triviales, se magnifican y se interpretan a través de un prisma de expectativas y deseos. El día de las elecciones añadió una capa adicional de significado, al tratarse de un evento de índole cívica y social. Además de las fotos, también hubo reportes de personas que afirmaban haberlos visto en diferentes puntos de la ciudad. Algunas personas los ubicaron cerca de colegios electorales, lo que alimentó aún más la idea de que estaban ejerciendo su derecho al voto y quizás compartiendo esa experiencia. Otras personas, sin embargo, los situaron en otros lugares, generando aún más confusión y debate. Y por supuesto, la falta de declaraciones oficiales de Hande o Kerem sobre el asunto solo sirvió para avivar las llamas de la especulación. En el mundo de las celebridades, el silencio a menudo habla más fuerte que las palabras. Ahora, es importante preguntarse, ¿cuál es la verdadera historia? ¿Y cómo podemos, como observadores, intentar discernir la verdad de la especulación? En primer lugar, debemos reconocer que a menos que Hande y Kerem emitan una declaración oficial y clara, todo lo que tenemos son indicios, fotos y testimonios. Y mientras que esos indicios pueden ser muy fuertes, la interpretación final siempre recae en el espectador. Si bien es tentador creer lo que queremos creer, especialmente si somos admiradores de la pareja, es crucial mantener una perspectiva equilibrada. Una de las cosas que hizo este evento tan interesante fue la habilidad de los fanáticos para conectar los puntos. Si se publicaba una foto de Hande en un restaurante y un tiempo después aparecía una foto de Kerem en el mismo restaurante, la conclusión para muchos era obvia. Y el día de las elecciones, con la atención puesta en el país, se convirtieron en el foco de atención de todos esos pequeños indicios. También es importante considerar la estrategia de comunicación, tanto de los propios Hande y Kerem como de sus equipos. En ocasiones, las celebridades optan por mantener cierta ambigüedad sobre su vida personal. Esto puede ser por diversas razones, para proteger su privacidad, para mantener la intriga y el interés del público, o simplemente porque así lo prefieren. Si la intención era compartir ese día de una manera más discreta, la aparición de las fotos podría haber sido una sorpresa, o quizás una consecuencia no deseada de la atención mediática. En definitiva, lo que sucedió el día de las elecciones con Hande y Kerem es un ejemplo fascinante de cómo la vida de las celebridades se entrelaza con la imaginación y el interés del público. Las fotos, los avistamientos, los rumores, todo contribuye a crear una narrativa. Y en esta narrativa particular, la presencia conjunta en un día tan significativo como el de las elecciones añadió una capa de emoción y especulación adicional. Hay que reconocer el poder de las redes sociales en la difusión de este tipo de información. Lo que antes tardaba días o semanas en llegar a los medios, ahora se propaga en cuestión de minutos. Y una foto borrosa tomada con un teléfono móvil puede convertirse en el centro de un debate global. Para ser honestos, la verdadera historia es probablemente más simple de lo que muchos quieren creer. Es posible que se hayan encontrado por casualidad. Es posible que estuvieran votando y se cruzaron. O es posible que simplemente estuvieran juntos, compartiendo un día como cualquier otra pareja. Sin embargo, debido a su estatus, incluso esos momentos ordinarios se vuelven extraordinarios a los ojos del público. Lo que este evento nos enseña es la dinámica de la fama en la era digital. La línea entre lo público y lo privado se vuelve cada vez más difusa. Y la forma en que consumimos información sobre las celebridades ha cambiado drásticamente. Ya no dependemos únicamente de los comunicados de prensa o de las entrevistas en televisión. Ahora somos detectives de las redes sociales, analizando cada tuit, cada historia de Instagram, cada foto para desentrañar el misterio. Así que para resumir, el día de las elecciones, surgieron diversas evidencias, principalmente a través de fotos y testimonios en redes sociales, que sugerían que Hande Erçel y Kerem Bürsin estuvieron juntos. Estas evidencias desataron un torbellino de especulaciones entre los fanáticos y los medios de comunicación sobre la naturaleza de su relación y las razones de su posible encuentro en un día tan significativo. Aunque no hubo confirmaciones oficiales, la cobertura y el debate generados fueron masivos, demostrando una vez más el enorme interés que despiertan estas dos figuras públicas. Y con eso llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un viaje fascinante por el mundo de la especulación y los avistamientos de celebridades. Espero que hayan disfrutado desgranando este tema conmigo.
Antes de que se vayan, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Creen que Andy y Kerem estuvieron juntos el día de las elecciones? ¿Con acento piensan de toda esta atención que reciben? Déjenme sus comentarios abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente les ha entretenido, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen a Andy y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.